Bien, ¿cómo están? Vamos a tener el día de hoy una clase que tiene que ver con hemorragias. Vamos a basarnos en el PHTLS, es decir, el soporte vital de trauma prehospitalario, en su novena edición para la construcción de esta clase. Es una clase larga, extendida, así que bueno, la primera parte tiene que ver con conocimientos teóricos de qué es lo que va pasando en el organismo. La segunda parte más bien ya en cosas puntuales de cómo trabajar en una hemorragia, así que por ahí es lo que más nos interesa. Bien, sin más preámbulos, comenzamos con la clase. Hemorragia, ya lo dijimos, el concepto de hemorragia, ¿sí? Que es la liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea que esté roto por afuera o por adentro. Bueno, esto va a generar pérdida de sangre y, bueno, que puede llevar, dependiendo del tipo de pérdida de sangre, a un shock hipovolémico, teniendo en cuenta, como lo pueden llegar a leer en pantalla, dependiendo la cantidad de sangre que se pierda de acuerdo al volumen del contenedor. ¿Sí? El contenedor tiene una proporción y el volumen sanguíneo disminuye en proporción a ese contenedor, es decir, el organismo. Bien, aquí en pantalla podemos ver, ¿sí?, los tres tipos de formas de pérdida de sangre. Por un lado, entonces, tenemos una hemorragia capilar, que es la de poca sangre, la que pierde poca sangre, es el famoso corte que nos hacemos en la cocina con el cuchillo. En segundo lugar, la venosa, que tiene que ver ya cuando se rompe una vena, con una salida continua y con un rojo oscuro, que es lo que caracteriza, que puede caer en una hemorragia sanguinante ya más grande, más profunda, si, dependiendo la cantidad de venas que se hayan roto resultado de traumatismo. Y la arterial, sí, que se caracteriza por una salida intermitente de sangre y con un rojo brillante, ¿sí? Ya cuando se rompe una arteria. Bien, seguimos. Bueno, algunos conceptos que los voy a dejar en pantalla, pueden pausar el video y leerlos, ¿sí? Pero bueno, voy a ir adelantando toda esta parte de qué es lo que está pasando en el organismo cuando hay una pérdida de sangre y cómo reacciona el organismo. Léanlo, esto está tomado del PHTLS, bastante interesante. Lo mismo que lo que va a ir diciendo acá en este otro punto, ¿sí? El mecanismo de defensa compensatorio, que va a ser compensatorio hasta cierto punto, ¿sí? Tratar de que el contenedor se achique para que el volumen sanguíneo que va a pasar por el contenedor, bueno, de alguna manera trate de que no sea tan grande, o sea, va a generar una vasoconstricción en el organismo, pero va a ser compensatorio hasta cierto punto, es lo que nos está diciendo acá el escrito que tenemos en pantalla. Y el shock hemorrágico, ¿sí? Que en el adulto humano promedio puede pesar unos 70 kilos, 80, 90, dependiendo de la persona. Es importante esto, ¿no?, que tengamos en cuenta, que la persona tiene un promedio de 5 litros de volumen de sangre en su circulación. El shock hemorrágico, shock hipovolémico, que resulta por la pérdida de sangre, se caracteriza por 4 fases, dependiendo la severidad y la cantidad de hemorragia, de la manera que podemos ver en un cuadro que vamos a ver en un ratito, y va a tener distintas características, como lo vamos a ver a continuación. Así que piensen esto, si una persona tiene alrededor de 5 litros de sangre en su organismo, con la pérdida de 750 mililitros, como vamos a ver en un ratito, ya la persona estaría entrando en shock hipovolémico. Bien, la principal causa de muerte, ¿sí?, es el trauma hemorrágico, y vamos a ver, ¿sí?, que, bueno, distintas causas, como puede ser, por ejemplo, por obstrucción de la vía aérea, las causas son bajas, por neumotórax a tensión, ya un 15%, pero un 60% de personas en el mundo mueren por la pérdida de sangre resultado de un traumatismo. Bien, miren esto, este cuadro que aparece a continuación, ¿sí? El cuerpo humano, que se presenta en un 60% de su capacidad agua, donde se divide líquido intracelular y líquido extracelular. Esta agua, obviamente, de la que hablamos, estamos conformada por un gran porcentaje por la sangre de la que estamos conversando. Y fíjense en las distintas clases de shock hemorrágico que tenemos, ¿sí? La clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, dependiendo de la pérdida de sangre de la persona. Ya la persona perdiendo 750 mililitros entra en un estado de shock hipovolémico, grado 1, con distintas características, ¿sí? Por ejemplo, esto nos habla de la pérdida de sangre de un volumen sanguíneo de un 15% en relación al organismo, una frecuencia de 100 pulsaciones por minuto, una presión arterial normal, la presión de pulso normal o aumentada, una frecuencia ventilatoria de 14 a 20 respiraciones por minuto,
La persona se presenta ligeramente ansiosa. Y en la clase 2 van a ver que ya el volumen aumenta de 750 a 1,5 litros y vamos a ver que acá vamos a tener un aumento de pérdida de sangre de un 15 hasta un 30%. Las pulsaciones aumentan de 100 a 120. La presión arterial se va a presentar normal. Vamos a ver la presión de pulso ya disminuida a comparación de como la veíamos antes. La frecuencia ventilatoria va a ir de 20 a 30 respiraciones por minuto. La persona se la va a ver ansiosa también. En el grado 3, en la clase 3 del shock hipovolémico, ya la pérdida de sangre va a ser de 1,5 litros a 2 litros. Estamos hablando entre un 30 a un 40% de pérdida de sangre del volumen sanguíneo. La frecuencia respiratoria ya aumenta de 120 a 140 y en diferencia de los puntos anteriores vamos a ver que la presión arterial comienza a disminuir y la presión de pulso también comienza a disminuir. Lo que aumenta es la frecuencia respiratoria y la persona ya deja de estar ansiosa y pasa a manifestarse confundida. Y en el grado 4, donde hablamos ya de 2 litros, más de 2 litros de pérdida de sangre, más del 40% de volumen sanguíneo se pierde por resultado de este traumatismo, el pulso aumenta por encima de los 140, disminuye la presión arterial, disminuye la presión de pulso, aumenta por encima de 35 respiraciones por minuto la frecuencia ventilatoria y la persona ya se la ve confundida, ¿sí? Y letárgica. Son algunas de las características. No obstante, sin importar sea cual sea, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer con una hemorragia. Acá lo que decíamos hace un ratito, la persona entra en un shock hemorrágico con la pérdida de ya 750 mililitros de sangre. Y está bueno este esquema que nos presenta el PH-TLS porque nos muestra en una botella de 2 litros de gaseosa, ¿sí? Como estamos en grado 1, en grado 2 con 1,5 litros, en grado 3 ya con la botella llena, para que vean la magnitud de sangre que pierde la persona, y en grado 4 ya cuando esa botella está rebalsada. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de acá para trabajar en la hemorragia? Bien, reconocer primero su presencia, reconocer que hay una pérdida de sangre y qué tipo de hemorragia nos estamos enfrentando. Eso es súper importante. ¿Por qué decimos esto de reconocer que hay una hemorragia? Bueno, porque en el trauma prehospitalario, muchas veces la persona está inconsciente y lo primero que hacen cuando una persona está inconsciente y con ausencia de respiraciones es comenzar el RCP, ¿sí? Comenzar la maniobra de RCP. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no valora la pérdida de sangre, va a estar bombeando de manera artificial con sus manos el corazón y la sangre que va a estar bombeando va a estar saliendo por esta abertura que tiene, ya sea a nivel venoso o a nivel arterial. Entonces lo único que está haciendo es acelerar el proceso de tiempo de partida de la persona. Por lo tanto, ¿por qué decimos que nuestro objetivo es reconocer que hay una hemorragia? Bueno, porque antes de iniciar el RCP, si las personas tienen estas características, voy a ir a realizar las acciones que vamos a ver a continuación de cómo trabajar en una hemorragia. Voy a contener la hemorragia para después pasar a la RCP. Bueno, hasta acá la primera parte del video. Ahora nos metemos ya con otros temas teóricos y también más prácticos.